Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio, pero hoy vamos a hacer una enseñanza diferente. Vamos a escucharnos como iglesia. Entonces vamos a hacer una tertulia acerca del pasaje que aparece en la parte inferior de la pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25, que voy a leer. Voy a leerlo completo y después vamos a ir sacando de las porciones que son interesantes. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Buenos días a todos y bueno, acabamos de leer el pasaje. Es un pasaje que habla de los ancianos, pero esta clase de ancianos que está hablando, aunque la palabra es la misma, es diferente a los ancianos a los que se refería antes, cuando hablaba de las características de los ancianos, maridos de una sola mujer, etcétera, que ya explicamos en encuentros anteriores. Aquí habla de los ancianos que trabajan en la iglesia, las personas que están para servicio de los demás dentro de la iglesia. Entonces, vamos a empezar con todos leyeron todo el pasaje. Yo sí, señor. ¿Leyeron conmigo el pasaje? Y ahorita también. Ok. Sí, señor. Bien, vamos a mirar la primera lectura y la he separado por los verbos principales de lo que está diciendo. El primer verbo principal que habla es el sustento de los ancianos. La primera expresión que quiero que hablemos es los ancianos que gobiernan bien. Quiero explicar, la palabra gobiernan no es la palabra gobierno que nosotros entendemos desde, digamos, desde la parte nuestra como en la vida normal. No, la palabra gobierno es la palabra presidencia, es la palabra de aquel que va adelante, aquel que dirige, aquel que lleva a las personas en un determinado derrotero. Entonces, la primera expresión que quiero que hablemos es, ¿qué significará eso de los ancianos que gobiernan bien? Abran sus micrófonos, ¿qué significará eso? Que preside, que dirige Pero, correctamente. Pero- Lo que ok. administra. Que dirigen de acuerdo a lo que Dios ha establecido y conforme a su palabra. Claro.
Ok. De lo que dice en 1 Timoteo 3, cuando habla de los líderes de la iglesia, o de los gobernantes de la iglesia, o de los ancianos, de los, No. Primera de ¿no? Timoteo 3 no habla de los ancianos Los de la líderes de la iglesia, habla de iglesia. las personas mayores. Ujú. Entonces, ¿en qué Ah, parte habla? Pero si hay una parte donde sí, dice, claro, pero habla, es la misma, por eso explicaba, ancianos es la misma palabra presbítero que aparece en el capítulo 3, pero en el ujú, capítulo 3 habla de las características de los ancianos. Acá ya no habla de las características, habla de su trabajo. de cómo lo debe hacer. Exactamente, de que hay ancianos en la iglesia, personas mayores, personas que tienen experiencia, pero que esas personas, dentro de esas personas del capítulo 3 hay algunas que dentro de la iglesia gobiernan, Dirige. dirigen, exactamente, dirigen, esa es la palabra real, dirigen, Dirigir, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice eso? que lo deben hacer bien. Los Que lo ancianos que deben gobiernan hacer bien, o sea que hay ancianos que no lo hacen bien, bien, claro. Ok, ¿y cómo sería hacer gobernar bien? ¿Cómo sería dirigir bien? dirigidos por lo que Dios nos dice. Lo que Dios Basado en lo que el nos Señor dice. ordena en su palabra. No hay ningún Ok. bien. Vivir, hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que el Señor dice, como debe Porque ser. no es exacto, porque Y, no es y- el bien, no es el bien de que a mí me parece desde mi punto de vista en mi naturaleza como tal humana, sino el bien de quién viene, que es el único que no se equivoca y a quien debemos honor y honra, que es Dios, Jesucristo. Entonces, yo pienso que se está dirigiendo a ese bien, que lo hagan bien. ok, No ¿por qué será apartándose que, de la buena doctrina ok, de la que por hablamos. por qué no será que mandan bien? ¿Por qué será que la palabra gobierno ahí no significa el gobierno como el que nosotros vemos, que es un mandato y que yo digo y esto se hace, y si no, pongo una ley, y si no, voy y me peleo contra el Congreso, y si no, voy y peleo contra la Asamblea, y soy el alcalde, y soy el? ¿Por qué será que no dice ahí la palabra mandar bien? Porque nosotros tenemos un jefe que nos manda a nosotros. ¿Ok? porque el gobernar tiene que ver, el gobernar bien tiene que ver con servir. ¿Ok? Porque es seguir el ejemplo de Jesús. Ujú. Y Bueno, él ¿Cuántos? vino a servir y no a ser servido. ¿Ok? en este caso se trata de dirigir. ¿Se Y la trata de qué, tío? de dirigir, ser dirigente, es dirigir espiritualmente y esa dirección espiritual debe estar sometido primero que todo a quien tiene todo poder y honra, que es el Señor Jesucristo. Ese es el punto del cuento. El punto del cuento es que la iglesia tiene un solo Señor. ¿Recuerdan? Sí, Hay Sí. señor. un solo Señor. No hay múltiples señores, hay un solo Señor. Los ancianos deben gobernar bien, deben administrar bien, deben dirigir bien hacia lo que el Señor diga. No lo que yo creo y lo que debe hacerse y lo que yo mando. Porque ninguno de nosotros tiene la potestad, ninguno tiene la potestad de ser juez y parte sobre los demás. Solo a través del Señor Jesús y a través de su palabra es que podemos decir que algo está mal o algo está bien y reprender. Eso es otra cosa. Ahora lo vamos a ver. Pero lo importante es que los ancianos no están ahí para cumplir la labor del Señor. Están ahí para dirigir hacia el Señor. Eso sí es lo que hay que hacer. Eso significa gobernar bien. Ok, la siguiente parte es que sean tenidos por dignos de doble honor. Dignos de doble honor. ¿Qué significará eso? Yo entendí que, pues, primeramente, es que se les debe
remunerar, o sea, ellos deben ganar porque ellos están enseñando, están trabajando, están en la obra del Señor. Y segundo, que se les debe agradecer, se les debe, se debe orar por ellos, se les debe tener en un alto, no en un alto concepto de que tenemos que ser reverentes, no, reverentes hacia el pastor y que hacia el líder, no, pero sí debemos en oración pedir que el Señor los proteja y ser muy agradecidos con lo que nos enseñan, con lo que el trabajo que hace para nosotros. Ok. ¿Dónde más aparece la palabra honra? En el contexto. Dice arriba, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué era esa honra? Ayudarlas, cuidarlas, protegerlas, Proveer, ¿Darlas? No, proveerlas. proveer, muy bien, que era proveerles. sustentarlas. Ajá. Miren bien que el Señor le pide a la iglesia que los ancianos son, la primera palabra, y es la palabra a la que yo quería hacer referencia, es digno, Que se lo dignidad. merece. Tienen ¿cómo se llama eso? Sí, dignidad, se lo han ganado, ¿sí? Se han ganado, los que gobiernan bien se han ganado la honra de ser sustentados. Sustentados por la Fíjense bien, congregación. la iglesia no les paga a los ancianos, los sustenta, porque no es que la iglesia le esté remunerando su trabajo. No, dice, está honrando su Su trabajo. trabajo. Fíjense que la palabra es exactamente igual ahí que la palabra de honra a las viudas, lo cual significa que las viudas no tienen que orar, ¿recuerdan? Esa es su labor ya cuando son mayores y la iglesia, la única cosa que la iglesia les pide a ellas es oren. Pero no porque ellas oren, la iglesia les va a pagar. No, no, las sustenta. Igual pasa con los que son ancianos que gobiernan bien. Son personas a las que la iglesia tiene la responsabilidad de sustentar. No es el salario, el pago por algo que están haciendo. No es el sueldo. No es el sueldo exactamente. Porque si un anciano está trabajando en gobernar bien a la iglesia solo por el sueldo, y ahí es donde caen muchísimas personas dentro de las congregaciones. Miren bien, más adelante lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver, pero es importante que lo tengamos muy pendientes. Nosotros le damos a nuestros ancianos porque estamos agradecidos con Dios que nos hayan colocado a personas que nos dirijan bien. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Aló? Sí, señor. Sí, sí, señor. Señor. Sí. Ok. Eso es muy importante, ¿ah? Es súper importante que ellos tienen la dignidad. Ahora, ya sabemos una honra. ¿Cuál sería la segunda honra? El respeto. Muy bien, exactamente. Muy bien, excelente. Es el respeto, ya lo vamos a ver más adelante. Es el respeto, es el hecho de estas personas, es el hecho de aprender a pensar bien de la persona. Eso se llama respeto. ¿Algo que agregar? Respeto, ¿algo que agregar? ¿Qué, qué conlleva tener respeto hacia ese anciano, hacia ese líder? Ok. ¿Qué conlleva? Es que a veces o muchas veces confundimos eso. Entonces, el respeto es que
Entró el líder, entró el pastor y entonces, ay, la silla para el pastor, ay, corramos que el pastor, ay, no, que eso no lo haga el pastor y entonces lo estoy respetando, ¿no? Porque es que es el pastor, entonces, y si lo invito a la casa, el mejor plato para el pastor y todo eso, eso no es respetar al pastor, Si no, eso es O adorar camponear al al pastor. pastor, eso es eh, Adulación. ganar al pastor para alguna cosa, no tengo ni idea, eso es gravísimo. Se es llama grave. adulación. Adular es grave. Ajá. Y la Sí. palabra de Dios es muy clara en Proverbios con respecto a Proverbios y en dos libros más en que habla de los aduladores. Cuidado con los aduladores que tienen lengua de áspid. Ok, muy bien. Miremos la siguiente parte de lo que dice. Una Ajá, cosa. sí, sí. Entendiendo muy bien y claramente que el respeto no es impuesto, porque Definitivo. es definitivo que el respeto sea ganado, ¿no? Porque es que hay una diferencia muy grande entre imponer y ganar. Y eso no solamente para las personas de la iglesia, sino para cualquier persona. El respeto debe ganarse, no imponerse. Y más en Así la es. iglesia. Y más en la iglesia. Por esa razón, Pablo le escribe esta carta a Timoteo. El respeto es algo que se gana por la vida. Se dieron cuenta que Testimonio. antes de llegar a este punto del trabajo de un anciano, está antes en el capítulo 3, como decía Sonia, antes dice las características de alguien que merece respeto. Es bien craneada la carta, No, realmente. y además, en el mismo contexto de lo que estamos estudiando, el gobernar bien es justamente eso. Así es. Una Ok, consecuencia de gobernar bien es el respeto que gana. así es. Ok, miremos la siguiente parte. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Saben que esa palabra trabajar es la palabra que tendría su significado en esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente? Eso es algo arduo, Arduo duro, trabajo. esfuerzo, dedicación. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Uy, eso ya lo habíamos visto. Sí, sí, sí. Yo les había contado, sí. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Ajá, ¿qué pasó? Se pusieron mudos todos los micrófonos. Ajá, ¿qué pasó? Predice, No, no es un examen, no hay ningún problema. predice. Puede que no se acuerde. Predicar, Predicar es hablar la palabra de Dios es presentar de una manera abierta, hablar sobre el evangelio, hablar con personas o hablar en público eso es predicar. Llevar la prédica es una predecire, o sea, decir algo, es decir presentar, algo a las personas, hacia las presentar. personas, es desde pros. Entonces, hacia las personas decir algo, una palabra, ¿ok? Pero cuando uno enseña es otra cosa. Enseña ya requiere instrucción, requiere tener didáctica, requiere Preparación, haber preparado, haber Pedagogía. estudiado. conocimiento. Sí, no es solamente algo como yo digo algo que ya sé. No, es algo que tú tienes que preparar para que la otra persona pueda aprender y entender de una manera más clara el mensaje que quieres exponer. Tanto en una como en la otra se requiere trabajo.
y sujeción. Ajá, ok. ¿Por qué será arduo? ¿Es arduo el estudiar para enseñar? ¿Qué es lo que es arduo? El tiempo que gasta uno en... Miren bien la expresión para que puedan entender un poco el punto, no sé si es el punto que yo tengo o el que yo entendí. Los que trabajan en predicar y enseñar, o sea que lo arduo del trabajo es en ambos verbos, perdón, en ambas acciones, en predicar y en enseñar. En ambos el trabajo es arduo. Entonces, no debe ser en la preparación de un estudio. ¿En dónde es que es arduo? La enseñanza. Sí, pero también en la predicación también es arduo, de acuerdo con lo que dice el- En la no frase. desviarse. En no desviarse. El entender el trasfondo de lo que En el realmente quiere decir, entendimiento, en el quiere decir el porqué, entendimiento. El conocimiento, el trasfondo de lo que se quiere. esfuerzo. Dirección El espiritual. esfuerzo y el trabajo arduo no está en el que lo hace, está en las acciones que hace. Tú puedes querer predicar y puedes dedicarle mucho tiempo a aprender para enseñar, pero si tu interlocutor no quiere escuchar o no quiere ser enseñado, es donde empieza el trabajo arduo. O sea, hacerle entender. Lo arduo es que la persona que está al frente te escuche, aprenda. Ese es el trabajo que hay que hacer. No desmayar en hacerlo. ¿Sí? O sea, es como en la forma en que tú transmites No. esa prédica, esa enseñanza. Esa parte está bien, porque esa es la parte que te corresponde a ti. Sí, Pero el que la otra persona te lo reciba, a ver, correcto. ¿quién se frustra? Si yo, por ejemplo, estoy enseñando algo y ustedes en alguna manera están pensando en la inmortalidad del sapo y resulta que yo les hago una pregunta y les digo, oigan, tal cosa, y ninguno me responde lo que acabo de enseñarles, ¿quién se frustra? ¿Ustedes? Tú, tú, No, tú, tú. Yo me quien está frustro, enseñando, claro. porque el que está enseñando espera que el fruto de enseñar o el fruto de predicar la palabra de Dios sea en la otra persona. No está pensando en sí mismo, está pensando en la otra persona. Ahora, cuando la otra persona es una pared, se devuelve y por eso es la frustración. Porque uno quisiera que entendiera los grandes tesoros de lo que uno tiene para enseñar, pero no pasa. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, lo arduo es que le digan a uno, no entendí. ¿Ok? Entonces uno busca otra manera. Y en eso suena el celular. Perdón, un momento. Y luego, entonces, ¿cómo era? Ajá, sí. ¿Qué? ¿Que voy al baño? Ah, sí. Pero voy al baño. Eso es No lo está arduo, interesado, no está es lo interesado. arduo del trabajo. El trabajo de Minimizar los alguien. distractores. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la vida no es contemplada por el otro. Entonces no aprende. ¿Se Que dan de alguna cuenta por? manera el otro, perdón, Luchito, que de alguna manera el otro no está valorando lo que se le está dando. Porque es eso. Exacto. Es eso. Pe- Y eso Pero, es duro y es muy duro. Para cualquiera. y, y yo hago una pregunta. Ese interés que debe poner esta persona que está escuchando no tiene mucho que ver en cómo el que está explicando y enseñando, cómo lo hace. Claro.
Obviamente, obviamente Ah, que ok, sí, obviamente. ok. Sí, pero no es únicamente eso, No es porque únicamente eso. si vamos a mirar en un grupo X, ¿sí? De X personas, porque ciertas personas sí reciben las cosas, las entienden, las disfrutan, preguntan, y porque otras no, ¿sí? O sea, no, y generalmente se tiende a ser responsable al maestro o al predicador, pero es que el oyente que está recibiendo, pues no está de pronto en la mejor disposición, en la mejor actitud. Entonces también es eso, ¿no? Que a veces creemos que el único responsable es el que está predicando o enseñando. Ok, muy bien. Ahora, primer honor es el que aparece inmediatamente. El primer honor del que habla ahí es: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aquel que trabaja, y la razón por la cual digno es el obrero de su salario está acompañado con el otro, es porque nadie diría que un buey tiene un salario, porque no es una persona. Entonces, lo que está hablando es que todo aquel que trabaja tiene el derecho, o tiene, de parte de Dios, tiene la anuencia para que la persona reciba sustento de acuerdo con lo que trabaja. Les voy a hacer una pregunta antes. ¿Cuál es entonces el trabajo de los ancianos? Son 3 palabras. Están ahí. Servir a Dios. Servicio, enseñanza y predicación. 2 de 3. Falta Gobernar. una. Gobernar, Gobernar, muy bien. Es la primera. gobernar, Gobernar. predicar y enseñar. Las 3 cosas. No es una o es la otra. Hay algunos que solamente gobiernan, pero hay otros que no solamente gobiernan, sino que también enseñan y predican. Se dan cuenta que el trabajo de una persona a la cual Dios ha determinado para que dirija o guíe su congregación, su iglesia local, es una persona que tiene el trabajo de guiar, predicar y enseñar. Algunos administran, algunos hacen, pero ninguno de ellos es Señor, primero. Y segundo, todas las cosas que son de su trabajo son servicio a los demás, servicio a la iglesia. Por lo tanto, cuando uno va a quitar el bozal de los bueyes, ¿qué pasaba antes? El problema era que cuando ponían a los bueyes a trillar el trigo, le ponían un bozal para que el buey no comiera de lo que estaba él trillando, para que la ganancia la ganancia no se disminuyera por lo que el buey comía, como si eso fuera suficiente. Entonces la ley le obligaba a los israelitas: quítenle el bozal y que coma de lo que él está haciendo. Así de negociantes eran los israelitas, o son los judíos. Ok, la primera honra entonces, ya la vemos, la primera honra es el sustento. Esa es la primera honra. No pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como personas dentro del viñedo a que nuestros ancianos sean sustentados. No le estamos pagando, estamos sustentándolos con lo que Dios nos sustenta a nosotros. Así que dentro de lo que Dios nos sustenta a nosotros, Él hace que las personas tengan el sustento para las personas que los guían, les predican y les enseñan. Esa es la primera honra. Pero la segunda honra es respeto, como ustedes dijeron. Miren lo que dice: contra un anciano no admitas, no permitas que sea acusado, sino con 2 o 3 testigos.
respeto. Ahora, si persisten en pecar, o sea, si aún después de que se les llama la atención con 2 o 3 testigos, persisten en pecar, repréndelos, y a los ancianos tienen una forma diferente de reprensión. Es repréndelos delante de todos. Delante de toda la iglesia hay que reprenderlo. No hay que escatimar en hacer esto, porque las personas deben ver que si la iglesia como cuerpo de Cristo es capaz de reprender a sus mismos líderes, entonces los demás también van a temer. Lucho, perdón, y cuando se habla en este caso de, o sea, sí, la iglesia puede de alguna manera reprender, pero ese reprender es con respeto, o sea, con, digamos, con palabras correctas, con una buena actitud, porque siempre se piensa que el reprender tiene que ir acompañado casi que de grosería, ¿no? Como de menospreciar al otro, como de hacerle sentir mal, o no sé cómo decirlo No, aquí. no, 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 es un poco más, es más allá que exhortar. Es una reprensión, es fuerte. Sí, sí, Es una palabra que definitivamente establece que la persona está siendo llamada a la atención de la persona por un pecado específico y determinado que está cometiendo. Ahora, sí, no es algo que lo haga, no es algo que se haga eh, hasta que no se tenga la seguridad, porque eso es lo que está diciendo. El primer respeto es que hay que continuar con la disciplina que el Señor ha establecido desde Mateo, cuando él dijo que primero va una persona, habla con su hermano. O sea, yo me doy cuenta que mi pastor o la persona que es el obispo que está en la iglesia, esa persona está cometiendo un pecado. Yo voy y me presento delante de él y le digo, mira, estoy viendo que estás haciendo esto no es algo que sea correcto delante del Señor, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. La persona no me escucha, voy con 2 o 3 testigos. Vea, mi hermano, mire, esto que está haciendo no está bien, mire, Cuando eso pasa, yo tengo que ir luego con los ancianos de la iglesia. Pero ese último paso se pasa por encima y se va directamente a la congregación. Ahora, la pregunta es, ¿eso es irrespeto o es respeto? no, eso es respeto Respeto, ¿Respeto con claro. quién? con la congregación, con la misma persona. Con el mismo anciano, Tómense el tiempo y piensen. Hay que guardar el respeto que el Señor merece, porque la persona que está siendo en estos momentos está siendo reconvenida o solamente se le está diciendo que ha faltado a su deber dentro de la dirección que el Señor le ha dado. eh, Ujú. Respeto con el Señor, hacia el Señor, Entonces, empieza por el respeto al Señor. al Muy bien. Señor. ¿Por Sí, qué? Porque quien definió cuáles eran los pasos fue el Señor. fue Dios mismo, claro. Ok. Ahora, la segunda parte. ¿Es respeto con la persona? ¿Es respeto para con la persona? claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? Porque ese es el honor que le está dando al anciano, ¿Y por qué? porque es anciano. Es que hay que llevarlo a que gobierne bien. Muy bien, porque hay que restaurarlo a que gobierne como debe gobernar. Vale, Hay yo que te voy De la restaurarle manera de su honor, Dios. y esa forma y la única manera de restaurar su honor es que la persona pueda ser confrontada con su pecado y desista de su pecado.
O sea que el mayor respeto que podemos mostrar por alguien que peca es tratar de restaurarlo a que tenga una vida con el Señor. Ese es el mayor respeto que podemos mostrar por alguien. No es respeto callar porque es que es el pastor. No es respeto callar porque es que quién sabe si me sacan de la congregación. No es respeto callar. No, eso no es respetar. Eso es un irrespeto con la misma persona. Pero también, además, hay otra parte que también es respetada cuando se hace eso. Miren bien quién más es respetado. ¿A quién más se respeta cuando se hace eso? Cuando Dijo que se a la refrenda. congregación. Muy bien. A la iglesia misma se le respeta. Al cuerpo de Cristo, por ser cuerpo de Cristo, se le respeta también cuando uno hace esto con los pastores o con los obispos o con cualquiera que se encuentre en el servicio dentro de la iglesia. Escuchen bien, no estoy hablando de un sitio, estoy hablando de las personas dentro de la iglesia. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, mi tío Carlos tiene la responsabilidad de trabajar los miércoles en ayudarnos a entender, a responsabilizarnos en cuanto al Dios que adoramos. Él está en eminencia, él está en eminencia de servicio para la iglesia, En eminencia de servicio. O ¿sí? sea, Claro. todos somos iguales, pero él tiene una responsabilidad de Sí, claro. orientarnos, claro. Claro Ok. que sí. Entonces, como está en eso, él está sujeto también al hecho de que estemos pendientes de él. No necesita, ok, no hay ningún problema. Porque eso pasa igual que con las viudas. Pero si necesita, no, entonces sí. Pero sobre todo, el hecho de estar pendientes. Porque cuando eso sucede, nosotros estamos pendientes de todos. ¿Se han dado cuenta? Ahora estamos pendientes de todos. Eso es lo que nos constituye como iglesia. Y eso hace que nosotros tengamos respeto los unos por los otros. Y eso es amarse los unos a los otros. Y esa es la iglesia de Cristo, el Esa es la cuerpo de... iglesia que el Señor estableció. ¿Se dan cuenta? Aunque todos somos iguales, hay algunos a los que Dios eligió para que tengan un servicio diferente. Y nosotros debemos respetar el servicio de todas las personas, mayormente los que se ocupan de acuerdo con la palabra. Entonces, el segundo honor es esa disciplina, ese estar pendientes, ese estar en el respeto por esas personas y no admitir que alguien esté hablando cosas por atrás. Siempre que haya murmuración, siempre habrá pecado. Ok. Vamos al siguiente punto. Perdóname, una acotación. ¿Sí? Ah, resulta que Pablo está diciéndole a Timoteo este tipo digamos, de recorderis, pero esto va de la mano con lo que la misma palabra de Dios enseña. No pondrás bozal al buey que trilla, está entre las leyes humanitarias que está en Deuteronomio. Aquí se ratifica una vez más que es la palabra de Dios la que está enseñando. Y digno el obrero de su salario está entre lo que el Señor le propone como misión a los apóstoles. Y por último, No, y también está en Deuteronomio. en Deuteronomio también está. Y por último, la parte de la acusación está también en Deuteronomio en la parte que dice cómo es que debe administrarse justicia.
A Ujú. ver, ¿por qué hablo de esto? Porque es importante tener muy claro de que Pablo no está hablando en estos momentos por él, sino por la misma palabra de Dios. Sí, todo eso está en la escritura que en su momento existía en el tiempo de Pablo. Exactamente. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a mirar la tercera parte. Le dice Pablo a Timoteo, yo te encarezco. Esta palabra es muy, ah, ¿cómo se llama eso? Muy enfática. Te encarezco, no delante de los hombres. Y entonces Pablo le coloca tres testigos con respecto a esto que le va a decir. Primer Correcto. testigo, delante de Dios el Padre. Segundo testigo, delante del Señor Jesucristo, el Hijo. Y tercer testigo, delante de los ángeles escogidos. O sea, el cielo, el cielo completo, todos los habitantes del cielo, son los, digamos, los testigos de excepción de esto que te voy a encarecer. Los que avalan. Exacto. Te encarezco que guardes estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. Primer tema de esta parte. Y estamos hablando de no le des la investidura de anciano con prejuicios o con parcialidad por alguien. ¿Cómo les parece? Que así debe ser. Pero muchas Claro, veces no se hace, ¿no? que tenemos ejemplos Pongan al frente. personales, ¿no? ¿Cómo? En la realidad vemos son ejemplos sucesorales, Ujú. sucesiones, la sucesión del pastor padre al pastor hijo, de Anás a Caifás. Sí. ¿Qué más vemos en esto? ¿Por qué un encarecimiento tan solemne? ¿Por qué algo tan solemne? ¿Por qué creen que es tan solemne? Bueno, pero que opine alguien más, porque Sí, eso se sí, es fue. que nada más estamos hablando, esto es una tertulia de poquitos. Los demás están callados, no dicen, no hablan. ¿Por qué será tan solemne? Allá adelante lo dice. Es que saben que ninguna de las hacia atrás había dado tal solemnidad al hecho de no lo hagas de manera prejuiciosa ni de manera parcializada. Pues yo diría que por la calidad del encargo que le está dando, la posta que le está pasando no es cualquier posta. La Sí, responsabilidad. sí, pero saben también que todos nosotros tenemos prejuicios, todos. Mm. Y si nos apuran, todos nosotros tenemos parcialidades. Por ejemplo, ¿por qué está enseñando tu tío Carlos? ¿Por qué es tu tío? ¿No lo pensaron? No, No, pues no, pero digo yo, no lo pensaron que, no, a ver, no que no lo pensaron antes, sino que ahora, cuando estudiaron este pasaje que yo les dije que estudiaran para llegar acá y poder tertuliar,
yo les dije que estudiaran el pasaje. Entonces, cuando estudiaron el pasaje, no se pusieron, no pensaron de pronto, ¿y por qué razón el tío Carlos si no será porque es la familia? Mm, ¿Qué tal que sea algo nepótico? No, él tenía el libro y lo estudiaba. Ok, porque él tenía el libro. Ah, bueno, muy bueno. Ok, no, ¿durante cuánto tiempo hemos escuchado al tío hablar sobre cosas y recuperar lo que dice la palabra y decirnos ejemplos y estar más sosegado incluso que mi persona en algunos aspectos y nos dice cosas como, espere, espere? Entonces, el punto es, ojo con el hecho de tener prejuicios y ser parciales. En muchos casos, vemos en iglesias a personas que son impuestas para ejercer el servicio y lo que ejercen no es dirección, lo que ejercen no es dirección, sino que ejercen mandato. Y tampoco cumplen lo que dice en 1 Timoteo 3, o sea, no tienen las características No, es que generalmente, son amigos porque es del impuesta, pastor, por eso, es que que es son amigo de los impuestas. otros pastores, es parte de Es los familiar, ancianos, si es de es la familia, sobrina, lo trajeron de otra iglesia que era la iglesia donde yo estaba, es que lo que pasa es que esa persona tiene un liderazgo que no sé qué, es que ustedes no lo han escuchado en la radio, es que todo ese montón de cosas crean unos prejuicios dentro de nuestra mente que hace que muchas veces escojamos a personas solamente por la parcialidad. Entonces lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, mira, Timoteo, antes de que tú decidas algo sobre eso, por favor, consulta con Dios el Padre, con Dios el Hijo y cuidado y con los que están vigilando. Búscalos. Búscalos y pregunta. Está pendiente, no te parcialices. No es porque a ti te caiga bien o te caiga mal. No es porque tenga o no tenga. Es que este es anciano porque esta persona da bastante para la iglesia. Como los saduceos. ¿Qué está pensando Pablo también? Está pensando en lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba en la tierra. Los saduceos eran los que gobernaban el Sanedrín. ¿Por qué gobernaban el Sanedrín? Porque las familias de los saduceos eran las familias de más recursos, de más dinero, y por eso gobernaban en el Sanedrín. Pablo le advierte a Timoteo, cuidado con eso. Y entonces le dice la siguiente parte que también es supremamente importante, sobre todo para nosotros hoy en día, cómo se manejan las cosas. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Voy a leerlo en términos de hoy, sería, no le impongas, no coloques a alguien en forma corrupta, por plata. No participes en esos pecados ajenos. No porque la persona tenga o la persona deje de tener, no porque hable bonito o deje de hablar bonito. No impongas con ligereza, no coloques a alguien en posiciones de servicio si esa persona realmente no cumple con lo que dice Timoteo 3, lo que te dije antes, y no cumple con el hecho de tener en su mente el querer servir. No participes en esos pecados. Qué cosa tan importante. Uno Y cuando ve hacia la política, uno dice, qué horror. Pero en las iglesias, en qué los, terror, peor todavía, porque es que qué los que terror. están como testigos son Dios el Padre, Dios el Hijo y sus ángeles escogidos. ¿Cómo les parece eso? Sí. la Algunas personas, parcialidad, ¿sí? la parcialidad y el nombramiento
eh, A sin ver, consultos. Si se dan cuenta, más adelante me voy a adelantar. Dice conservas de puro. Eso quiere decir es que la idea anterior es contaminante. Contamina y hace contaminar cualquier otra cosa que la persona vaya, ejerza ese tipo de acción. Es Sí, contaminante porque eh, así de sencillo, queda comprometido. sí. Ya no va a ser puro. Es esa corrupción. Por eso estoy hablando de corrupción, porque después le dice, mantente sin corrupción, incorrupto. Es que el problema con esos favores es que se tienen que pagar. Y el problema con eso es que la que paga es la iglesia. Yo he visto, he Lucho, sido perdón, testigo de la dime, las roscas, ¿no? Eso se las ve mucho en roscas, las sí, congregaciones, así las es. roscas. Así es, y este puesto está absolutamente establecido para esta persona, punto. Más o menos como la vicepresidencia es esta, ya, y hace esto, ya. No, pero es que yo, no, ella, así de sencillo. Eso trae corrupción y en la iglesia no debemos permitir corrupción. Esa impureza no puede penetrar dentro de la iglesia. La corrupción es algo que nosotros debemos a toda costa evitar, a toda costa. Y por eso debemos estar lo más transparentes posible delante de Dios cuando alguien vaya a servir en la iglesia. Además, quiero decirles algo. Cualquiera que por corrupción llegue a ser servidor es susceptible de ser manipulado para no cumplir con su deber. Si alguien está en esa situación, es preferible decir, yo me aparto, porque es que con esos testigos ahí, Pero, bueno, no sé, lo veo también un poco complejo cuando eso es, la cosa viene desde arriba y entonces, como que supuestamente se avalan en, no, Dios lo ha puesto acá, ¿no? Es Dios quien lo ha puesto, entonces, los que están abajo, ¿tú qué dices? ¿Será? O no, diría, no hay forma de poder intervenir ante esa plataforma que tiene Dios. Dios lo ha puesto, Dios lo ha enviado, es Dios quien lo ha escogido, ¿no? tú Entonces, estás hablándome algo sobre iglesias que tienen denominaciones, que tienen un grupo de ancianos y luego tienen un pastor, y de y eso sí, estás ¿no? hablando. Y sí, te hablo un poco más institucional, ¿no? O sea, te hablo un poco más cuando agarran y envían a un pastor a una iglesia y y lo único, o sea, lo que dicen es, sí, o sea, Dios me está enviando, Dios lo está enviando. Cuando tú estás abajo y dices, pero no, o sea, no lo veo, no. mm, ¿Qué, Ese es qué, qué hacer en ese sentido? ok, Claudia, ese es el problema. El problema es que yo me veo abajo de, porque a mí generaciones tras generaciones me han criado en la mente un prejuicio que dice yo estoy por debajo de mi pastor. Cuando lo que Dios enseña es que el pastor es un servidor más que está a la misma altura mía y que el problema básicamente es no es tanto que a mí me enseñen,
sino que yo no le crea a la palabra de Dios y le crea más a lo que me enseña, a lo que la institución me enseña. Y ante eso, los cristianos necesitamos levantar nuestra voz y decir no. Y si no, y si yo tengo que, si yo, para vivir mi vida cristiana, tengo que estar bajo un régimen como ese, yo prefiero salir de ese régimen. Es preferible salir de ese régimen a que uno se corrompa, Participar. que se corrompa con ese mismo régimen. Porque ¿qué es lo que pasa cuando eso sucede? Lo que pasa es que yo quiero llegar a tener lo que esta persona tiene y empiezan a haber esos choques comparativos entre lo que yo tengo y lo que yo quisiera tener. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy contaminando. Por eso es que la última parte de eso dice, consérvate puro, no te dejes corromper. Claro, el punto no es las instituciones. La iglesia de Cristo es es un organismo que tiene una cabeza que es la que define específicamente qué es lo que nosotros debemos hacer. Allende lo que las personas quieran decir. ¿Estamos? Clau, ¿estamos? Es mi responsabilidad el no dejarme corromper por eso. Si eso va a corromper mi corazón, es preferible hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo: consérvate puro, consérvate puro. Y si tienes que salir de ahí, sal, consérvate puro. ¿Ok? Es recordar que todos somos iguales, ¿no? Así es. Pero consérvate puro no es optativo. No, 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 no. Es una orden, Sí, sí. un mandato. Y fíjense bien que la orden es delante de Dios el Padre, del Señor y Jesucristo y de sus ángeles escogidos. No delante del pastor, delante del obispo, delante del... No, es delante de Dios mismo. Es a Él a quien hay que rendir cuentas. Ok, quiero pasar al siguiente, la salud. No, pues, que quería decir, pues, antes de eso. Ah, ¿quieres hablar antes de eso? Antes del siguiente punto, basado en este tema, es que en el respeto, cuando hay una selección de ciertas personas en la iglesia, que porque tiene el don de no sé qué, que porque habla bonito, que porque muchas cosas pueden ser muy ciertas en esa persona. El problema es que nos dejamos confundir con querer señalar que porque tiene estas diferentes cualidades, entonces sirve para que esté al frente dando una conferencia X o una enseñanza tal o una prédica tal, que no, porque es que, y porque como también es parte de que me cae muy bien y que porque, entonces muchas veces se confunde eso. Entonces es como tratar siempre uno de tener la dirección de que verdaderamente es primero no solamente el llamado de parte de Dios, porque la persona que es adulada, también escuchando las demás cosas que son muy bonitas y positivas, porque no es desagradable que se escuche eso de uno, que tenga X, Y cualidades para que esté al frente, no. Pero si tú, en el caso mío, Maribel, tú no puedes, tú no quieres, o tú no eres llamado, o Dios no te ha dicho, o lo que sea, lo más importante es Dios. Aquí lo demás tiene que ser al ladito, pero lo más importante es Dios. Si tú no cumples con eso y tu corazón no está en eso y no es lo que Dios te dice, no lo hagas, porque te nombró el pastor tal y el anciano tal, no lo hagas. Por experiencia vivida, es parte de lo que Dios también me ha enseñado y espero que también nos enseñe a nosotros, porque no es. Tampoco con eso estoy diciendo de que con las cualidades tú no te des a llevar a cabo en adelantar cada día y perfeccionarte en Cristo a lo que Él sí te ha dicho. Si tú crees que eres buena para esto, pero no, Él te ha dicho que eres buena para esto,
esto y esto y esto, porque te lo has vivido y te lo ha dicho, te ha dirigido, hazlo, pero más no porque los demás te señalen a eso. Ahora, los demás de buen corazón, no queriendo pensar mal de nadie, porque no es correcto eso tampoco, entonces es decirle, no, creo que de pronto hay aquí una confusión, una equivocación o algo, y miremos en el día a día quién más me muestra a Dios, más no porque lo digan los demás, porque muchas veces caemos en eso y lo que hacemos es un daño grandísimo, porque la persona se ve tan comprometida a hacer lo que los demás le señalaron para decir que hiciera, pero no de parte de Dios. Entonces, estas cosas son muy necesarias para que también, no sé si dentro de este punto se dé para tocarlo, pero creo que yo lo tomo ahí para hacerles ver y entender que no dejemos confundirnos en cosas como estas que son muy básicas, ¿no? Es eso lo que quería implementar en algo. Ok, muy bien. Pasemos al siguiente que también me parece muy interesante. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ay, 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 canta y no llores. Ok, ¿qué está diciéndole? Que debe cuidarse. Cuidar nuestro cuerpo, El cuerpo nuestro es el templo del cuidarnos Espíritu en el Santo. templo de Ujú. ¿Qué más dice a la iglesia con respecto a sus líderes? Que le regalen vino. Aló, buenas. Hola, Que no todos tomen están. agua, que no Gustavo tomen no se ha agua. hecho presente y él que conoce un poco de vino y eso. No sé cuántas botellitas viven llegando allá a Barranquilla. No, 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 no. El punto del cuento es, punto del También cuento puede, es, también puede y esto es muy importante, tus frecuentes enfermedades. Aunque Timoteo era un muchacho, era un joven, aún en ese momento Él tenía él sus... tenía un cuerpo que era débil en cierta manera por sus enfermedades. Nosotros necesitamos entender este tipo de cosas porque son supremamente importantes que las entendamos. Es importantísimo que nosotros estemos velando por la salud de las personas que nos ayudan. De todos. O sea, a ver, no. Empieza por uno mismo. Hombre, si yo sé que a mí no me sirve una cosa o la otra, yo no debo hacer una cosa o la otra. Si el médico me dice que yo debo hacer tal cosa, voy a hacer eso. No es que yo tenga que dejar que otros me digan qué es lo que tengo que hacer. No, hay que hacerlo. ¿Por qué? Como decía Patti, porque este es el templo del Espíritu Santo. Ahora, cada uno tiene una responsabilidad sobre su propia salud, que no quita que las otras personas estén pendientes de ella. Entonces yo no puedo imaginar que las iglesias le digan a su pastor, pastor, nosotros le vamos a dar esto para que medio se sostenga, escuchen, para que medio se sostenga. Y la salud sí le toca pagarla a usted. ¿Eh? El sostenimiento de la salud de aquellos que Dios colocó, Dios se lo dio como responsabilidad a la iglesia. ¿Recuerdan? El Señor dio vista a los ciegos. ¿Recuerdan, cierto? Eso, ¿qué es lo que implica? Bueno, el Señor tiene cuidado de aquellos que tienen enfermedades. ¿Por qué oramos? Oramos para que el Señor haga su obra en las personas con enfermedades. Entonces, no estamos hablando de que el cuerpo sea algo menor. No estamos hablando de que es parte integral de lo que es alguien en la iglesia.
Esa parte es supremamente importante. Ahora, ya tenemos las 4 cosas. Ya sabemos el sustento, la disciplina que hay que hacer con los ancianos, cómo deben ser investidos y cómo deben ser cuidados. Ahora bien, estos ancianos tienen una responsabilidad, pero no es la responsabilidad de ser señores. Escuchen estos versículos que son súper importantes. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a un juicio con los ancianos. Pero a otros se les descubren después, o sea, los ancianos no lo van a saber. Asimismo, las buenas obras se hacen manifiestas. Las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esta es la ley para el trabajo de los ancianos en cuanto a la disciplina, bueno, no exactamente la disciplina, al mantener la pureza dentro de la iglesia. Y escúchenme bien, no es la labor de las personas que están sirviendo en la iglesia el buscar los pecados de las personas, como si fuesen policías o como si fuesen investigadores. No, se harán manifiestos. No andemos buscando lo que no existe, porque si existe, eso va a ser manifestado. Tanto lo malo como lo bueno. Eso es lo que dice ahí. Y ahí empata con la primera frase sobre cómo se considera que un digamos, un dirigente está haciéndolo bien. Exactamente. Dice que los ancianos que gobiernan bien, y en esta última parte, porque son los resultados los que van a dar la aprobación Exactamente. de ese bien. Y Perdón, sí. y lo que estaba diciendo Claudia, puede que se den muchas cosas dentro del organismo que es la iglesia. Me gustó esa palabra, organismo, porque es un organismo vivo. Pero al fin y al cabo, van a quedar expuestos y van a salir las situaciones que cada cosa trae, sea buena, sea mala. Así es. Por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. El fruto evidencia cómo está la planta, cómo está el corazón, cómo está la persona. Sí, y es muy importante tener en cuenta esta última ley de parte de Dios. Esto es una ley de parte de Dios. No se preocupen en ir a buscar. Yo voy a manifestar lo que ustedes necesiten saber. Y aun si no lo supieran nunca. Ese es mi problema con esa persona cuando llegue acá. ¿Por qué te tienes que amargar la vida por algo que no tienes que amargarte? No te la amargues, primera cosa. Y segunda, ese no es tu oficio. El gobierno es dirigir, predicar y enseñar. Espero que esta porción nos haya aclarado muchísimo con respecto al trabajo arduo de las personas a las que Dios llama para dirigir su iglesia. Pero sobre todo, que nos haya enseñado a respetarlas y valorarlas. Gracias a todos por estar en la tertulia y el Señor sea en este tiempo recordando en sus corazones y en sus mentes lo que realmente es importante para todos nosotros con respecto a los líderes
que Dios coloca dentro de nuestras congregaciones. Un abrazo para todos. Gracias.